vi que llamabas a la lengua y dices español. Y ya sabes que hay esta, vamos a decir, esta cuestión en la comunidad de cómo cae llamar a la lengua, ¿no? Hay quien le llama a latino, que le llama a españolit, a españolico. ¿Cuál te place más? ¿Cuál te place? Español. Español. No penso yo que soy español. Penso que soy una persona universal. Es español. De que el español que nosotros hablamos, el mismo hoy, no es el mismo español que los otros todos hablan. Ellos hablan español, pero nosotros hablamos una lengua no muy tradicional. Es verdad. Tenemos las tradiciones nuestras, no son las tradiciones veros. Bueno, León, ¿hay alguna shaka, alguna historia, algún refrán que ainda te acuerdas o que te viene al tino en muchas ocasiones? No sé. Sí, hay muchas cosas que acontecen ahora que cuando voy a pensar, pienso cuando era chico, pienso cuando era con mis parientes. Son las cosas que vemos en la casa. La comunidad que yo agradeció era una comunidad sefardí. Los servicios en la Kila eran inglés y español. Ahora no tengo esto. Me acuerdo mucho del corazón. Bati disfrutar para todas estas cosas. Hay muchas cosas. Es difícil decir una cosa u otra cosa. Hay unas cuantas cosas. Seguro. Sí, entiendo. Estoy muy emocionado pensando. Seguro. Es moviente de pensar en estas cosas de la psique, de la historia de uno. Sabes que no es una cosa que vas a pensar de una cosa, es la manera de hablar, la manera de hacer, la manera para ver cosas. Esto es que somos. Es muy, muy hermoso como lo dijiste con esos verbos. Bueno, León, ahora que estás en este tiempo, en que alegra, ¿no? Tu dieta, tienes este interés de empezar de la lengua, que mismo afuera de la comunidad hay gente que está mostrando interés por preservar el latino. Seguro tenemos gente laborando en la academia, en la universidad, afuera de la universidad, con activistas, lingüistas y encima. Yo no lo sé. Han de los volver, no aquí en Toronto. No sé dónde están. Está afectando, León, esto está afectando. La demanda que me placería hacerte es del avenir de la lengua, la llenitud de la lengua. ¿Cuál piensas que va a afectar con la lengua? No sé. Si los parientes embellecen los chicos, solo un poco cuando son chicos, háblales un poco. Encima la lengua no se va a morir, la lengua se va a quedar encima. Ellos no van a estar hablando cada día de que no hay
cosa ensina para ellos a empezar. Es muy difícil de que cuando están haciendo el día a día es en inglés. Todo, los filmes, los advertisements, todo es en inglés. No hay lugar para emitir español. Solo el español debe estar en casa con la gente. Y debe vivir en la casa, de que no sabe vivir en los calles. No hay lugar en los calles. Las comunidades mismas no están hablando español. Un poco sí, no mucho. No sé dónde está futura para nosotros con la lengua. No sé. I'm not such a